Hemos llegado al penúltimo día de estudios de este folleto que nos ha acompañado durante 3 meses y que ha sido fascinante en cuanto al estudio que hemos tenido, aunque muy desafiante, pastor, definitivamente un estudio muy desafiante. Y hoy terminamos con el tema El Dios sufriente. Todavía nos quedará hacer una reflexión el día de mañana, pero este día vamos a hablar del Dios sufriente y vamos a orar para pedir la sabiduría de nuestro Dios. Padre eterno, gracias te damos porque por medio de tu palabra hemos descubierto cómo tú te identificas con nosotros también en el sufrimiento. Y en esta última lección hemos aprendido cuánto estás implicado en este problema en el que el pecado nos metió. Ayúdanos a poder confiar siempre en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, este día que terminamos básicamente los estudios de la lección, el día de mañana ya quedará una reflexión general de lo que hemos estudiado durante este trimestre y abordamos el tema del Dios sufriente. Quiero hacerle una primera pregunta. ¿Por qué la Biblia es tan enfática al mostrarnos que en este mundo que nos ha tocado vivir siempre habrá sufrimiento y no podemos esperar algo diferente a eso, considerando la realidad que nosotros vivimos? Quizás comenzando con esa pregunta que nos atañe a nosotros, pero que nos muestra que Dios es muy claro en cuanto a las situaciones que nosotros enfrentamos. Es correcto, y yo pienso que entender eso, o más bien tal vez a veces no es un asunto de la razón, sí, es cierto. Un asunto del corazón. Aceptar esa realidad, por supuesto, sí nos va a ayudar para que el impacto sea menos dañino en nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. La verdad que desde que el pecado entró en este mundo no ha habido, a veces se trata de determinar en la historia de la humanidad cuántos días de paz o años de paz han habido, o sea que pues, ese año, ese día no hubo guerra, hablando de guerra, ¿verdad? Pero claro, es difícil, no ha habido ni un solo día. En realidad hay enfermedades, hay accidentes, en este mundo ocurren los accidentes, las enfermedades, violencia, hurtos, tenemos abusos, tenemos tantas cosas y es la realidad del pecado. Entonces creo que tenemos, y bien lo decía la lección al principio en este día, tenemos que acostumbrarnos, sí, tenemos que aceptar. Esto va en contra a veces de una cierta teología que se llama de la prosperidad, sí, donde las personas pueden pensar, ok, si yo me hago cristiano, si yo oro, si yo leo la Biblia, entonces Dios va a eliminar. Si estoy enfermo me voy a sanar, si no tengo trabajo Él me va a dar trabajo, todo va a ir bien con mi familia, todo va a estar bien. Y entonces comenzamos a caminar y a veces como cristianos por querer atraer a aquellos que todavía no están caminando totalmente con la fe, a veces les presentamos todas esas cosas, sí, pero luego la gran verdad es, la gran realidad es que viene el sufrimiento, viene de diferentes formas, de diferentes lugares, pero tenemos que aceptar, así van a ser las cosas. Cuando uno tiene tal vez ideales, ciertos ideales, y uno piensa, bueno, no me va a pasar, no va a suceder esto, voy a cumplir, voy a vivir mi vida tranquilo, bueno, pero no se puede. Recordemos que aún el cielo fue afectado por sí, nuestro sufrimiento, por nuestro pecado, nuestro claro, sufrimiento, nuestro dolor. Es lo que hemos visto durante esta semana, especialmente en la vida de Jesús, que es el representante del cielo en la tierra. Y ahora, justamente abordando el tema de nuestro Señor Jesucristo como representante del cielo en la tierra, como Dios mismo, entrando en la esfera humana, ¿cómo podemos nosotros entonces, ahora que tenemos la realidad que nos presenta la Biblia de nuestro sufrimiento y del sufrimiento de Dios mismo, poder empatar estas dos ideas y finalmente comprender que, aunque nosotros sufrimos, esto al final va a tener un desenlace que va a terminar con el sufrimiento, con el dolor, con la muerte y con el pecado, por lo que Cristo hizo en esta tierra, que es lo que hemos estudiado durante esta semana. Bueno, en realidad, a raíz de esa pregunta, en este momento estoy pensando en un texto que aparece ahí en la lección, Filipenses, capítulo número 1, y el versículo número 29.
Filipenses, el capítulo número 1 y el versículo 29. Que dice así: a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Muy bien, y saben que la palabrita que el apóstol Pablo usa allí, que nosotros vemos que nos es concedido, es la palabra gracia, es la palabra regalo, es la palabra que se usa en el resto del Nuevo Testamento para hablar de gracia. Entonces lo que aquí, yo cuando leí este texto en ese sentido, yo me quedé sorprendido porque digo, aquí me está diciendo que es un regalo de Dios, que el sufrimiento en esta tierra es un regalo de Dios para nosotros. Tal vez nosotros habíamos esperado otro tipo de regalos, sí. La salud, la abundancia, la prosperidad, iba a mencionar. Bueno, pero aquí dice que el sufrimiento se puede convertir en parte de la gracia de Dios para nosotros ahora, y no solamente para una persona, porque Pablo les dice en el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea, él también estaba pasando por ese sufrimiento. Y si hay alguien que entendía el plan de salvación, entendía los propósitos de Dios, pues mucho más que lo que nosotros ahora lo podemos entender, claro, era el apóstol Pablo. Sin embargo, él reconoció y dice, bueno, esto es parte de la gracia que Dios nos da en esta tierra, que padezcamos, que suframos. Por supuesto, aquí lo hace en un contexto más específico, porque podemos verlo general, pero más específico es que padezcáis por él. O sea que en otras palabras, si el sufrimiento que nosotros estamos experimentando es a causa de mi servicio a Cristo, de mi entrega a Cristo, fue porque yo me hice creyente, fue porque yo lo estoy siguiendo a Él, es porque yo estoy obedeciendo. Ese tipo de sufrimiento por encima de otra causa de sufrimiento realmente tiene un gran valor, tiene un gran propósito, y ahí están todos los propósitos que hemos estudiado durante este trimestre. No voy a volver a repasar, pero realmente pues debemos pensarlo de esa manera. Yo le digo, a mí personalmente no me gusta pensar en el sufrimiento, pero que a nadie. Pero volvemos a una ilustración que creo que en algún momento puse, por ejemplo, un bebé que sus padres lo llevan allá para que le pongan las primeras vacunas. Sí. Ese bebé porque no razona como ya razona pues una persona adulta, pero ese bebé en su reacción, digamos, emocional, natural, intrínseca, por ser un ser humano, en algún momento, digamos que el bebé puede sentir que no lo quieren sus padres, que esa enfermera, ese doctor, que no lo quieren. Si pudiera hablar, pudiera decir, bueno, es que mis papás no me quieren, pero más bien es por un beneficio. Ahora, yo no digo que Dios pues necesita el sufrimiento para que nosotros nos acerquemos a Él y seamos buenos. No, Dios no lo necesita, pero ya en el caos que estamos viendo, en el escenario que estamos de pecado, aún el sufrimiento se convierte en realidad en una herramienta para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Y ahora, pastor, ya que Dios no necesita el sufrimiento, como usted destacaba, y sin embargo, debido a la entrada del pecado, esto se convirtió en nuestra realidad y tenemos que sobrellevarla y tenemos que aprender de él como lo hemos hecho durante ese trimestre. Al final la Biblia presenta una esperanza que es la esperanza última que tenemos. Una vez que entregamos nuestra vida a Cristo y por lo que Él hizo por nosotros, también nos asegura que tenemos una promesa. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Cristo Jesús, de Dios en Cristo Jesús, es vida eterna. ¿Cómo podemos poner nuestra esperanza en esa vida eterna que se nos promete para poder sobrellevar mejor las cargas que ahora nos toca, considerando que en esta vida hay que luchar, pero que Dios tiene una promesa que es segura? Muy bien, y esa promesa segura es gracias al mismo sufrimiento de Cristo Jesús. Amén. Si Él no hubiera pasado por ese sufrimiento, por ese crisol, esa agonía que ayer apenas pudimos
y esta semana tal vez hacer un pequeño repaso de su nacimiento, luego fuimos a la cruz, pero ayer nos faltó realmente tiempo, Claro. aún más material para estudiar, pero es bueno que nosotros meditemos en ello, que gracias a ese sufrimiento de Jesús es que esas promesas pueden ser realidad. Porque lo peor que el pecado puede hacernos, lo decía el apóstol Pablo, el aguijón del pecado es la muerte. Jesús ya tiene solución. Amén. Y él por eso dice, no temas. Allá se le presenta al apóstol Juan en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, allá en la isla de Patmos, y le dice, mira, no temas, yo tengo la llave de la muerte, no temas lo que vas a padecer, le dice a una de las iglesias. Cuando vamos a Apocalipsis 12, dice que los creyentes aún estuvieron dispuestos a dar su vida por el evangelio. Y aquí volvemos a lo mismo y lo conectamos con la pregunta que usted me hacía anteriormente, ¿por qué el cristiano puede pasar ese sufrimiento y unir el sufrimiento de Dios, el sufrimiento de Jesús con nuestro sufrimiento? Porque sabemos que el sufrimiento de Jesús me abre a mí la garantía de que mi sufrimiento al final no va a terminar en un fracaso, en un caos, sino que va a terminar en victoria. Amén. Así como el sufrimiento de Cristo Jesús. Sé que ahora es difícil, hermano, ahora se sufre. Aún Jesús mismo, y aquí quiero retomar algo que ayer no pude comentar, aún Jesús mismo cuando estaba muriendo en la cruz, lo último que sus oídos escucharon de los seres humanos fueron burlas. Sí. La gente se burlaba, bueno, si este es el Hijo de Dios, ¿por qué no se baja? Se burlaron de él, tenía sed en una tierra tan caliente y en esas condiciones que él estaba, tenía sed, pero aún en ese momento, dice la Biblia que él con gran voz exclamó que esto es algo inusual para alguien que está muriendo crucificado, según cuentan los historiadores, porque las personas morían de sofocación. Pero la Biblia dice que Jesús exclamó a gran voz, consumado es, que en griego es una sola palabra, y luego dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero lo dijo con una gran voz, o sea, que todo el mundo supiera, que todo el mundo escuchara. Él agarró fuerzas, de seguro. El cuerpo de Jesús era muy fuerte. Sí. De hecho, como él no había pecado nunca, y esto es algo que yo tengo como una convicción personal, por supuesto, es ahora más tal vez especulativo, pero Jesús, ese cuerpo, allí en la cruz, aún crucificado, hubiera pasado hasta semanas, porque era un cuerpo que no había pecado. Por un lado, él no había pecado, aunque había recibido sí las consecuencias del pecado en su cuerpo, como la debilidad, pero al no haber pecado, o sea, en realidad Jesús hubiera sido un ser humano que hubiera vivido siempre, porque él estaba comiendo todos los días del árbol de la vida, o sea, estaba en comunión con su Padre. Pero bueno, estos son temas, no es ese el tema que me tiene en este momento aquí, sino el punto es que gracias a todo ese sufrimiento indecible, incomprensible para nosotros de Jesús en la cruz del Calvario, de Dios, estando allí, por supuesto la parte de Dios no murió, ¿dónde estaba? ¿Qué se hizo? Esos son misterios, Sí. esos son misterios, pero ese Jesús que vino a rescatarnos a nosotros, realmente nosotros tenemos la victoria gracias a Él. Amén. Y agradecemos al Señor por esto que ha hecho por nosotros. Así que si un día usted se pregunta ¿dónde está Dios? Recuerde que está justo a su lado, sufriendo junto a usted, porque ya sufrió de hecho en la cruz del Calvario todo lo que nosotros, y en su vida todo lo que nosotros podamos sufrir y mucho más, muchísimo más. Pero ahí está a su lado, fortaleciéndole y prometiéndole que si usted confía en Él, usted verá los resultados que nos decía nuestro pastor, no son fracaso, el sufrimiento no va a terminar en fracaso, sino en la victoria. Y por eso, pastor, quisiera que orara por nosotros, para que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos a esta realidad que enfrenta nuestros conflictos con la gran promesa de que este no es el final, este mundo no es nuestro final. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por las promesas maravillosas que nos has hecho. Gracias también porque has sido muy veraz con nosotros y tú nos has dicho que en este mundo vamos a experimentar aflicción, sufrimiento,
Nos has dicho que aún aquellos que quieren vivir piadosamente padecerán persecución en esta vida de un frente o de otro, pero que vendrá. Pero Señor, en todo este proceso tú nos garantizas que estarás con nosotros. Gracias porque nunca nos abandonas y gracias porque Jesús prefirió ser abandonado Él por ti para que nosotros nunca nos podamos separar de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.